continuando con este segundo día de jornadas, va a estar presentando mi compañera Ruth a la siguiente ponente. Buenos días para todos, soy Ruth García, estudiante de tercer año de profesorado de Geografía en el Centro Regional de Profesores de Salto. Tengo el gusto de presentar a la subdirectora del Censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística, a Lucía Pérez, el cual el tema a exponer es sobre el Censo 2023. Es la encargada de la Jefatura Unidad de Gestión de la Calidad en el Instituto Nacional de Estadística, en la coordinación del grupo de trabajo orientados a la implementación del sistema de gestión de la calidad y seguridad de la información, en el asesoramiento Oficina de Estadísticas perteneciente al Sistema Estadístico Nacional en temas relacionados con la documentación de metadatos de las operaciones estadísticas, estadística de natalidad, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, en la coordinación de la implementación de Data Warehouse del Sistema Integrado de Registros Estadísticos, de procesamiento de registros administrativos a través de herramientas de ETL. Desempeña diseño e implementación de una norma metodológica para evaluar la calidad de las operaciones estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y las elaboradas por los distintos organismos pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Lucía. Muchas gracias, Lucía, por tu generosidad también. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por la presentación. Y es un placer enorme participar de estas jornadas. Bien, si les parece, un poco podríamos, a ver ahí, voy a hacer la pregunta que hace todo el mundo. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? ¿Están viendo? Perfecto. Bien, bueno, contarles, como me presentaban, soy la subdirectora del Censo de Población, Hogares y Viviendas. Soy además la persona que está encargada de coordinar también el Censo General Agropecuario por parte del Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, entonces, capaz que esta invitación que nos hicieron al instituto para contarles acerca de los censos, si bien muchos de ustedes supongo que deben conocer qué es el INE, nunca está de más contar qué es el INE y qué hacemos antes de empezar a hablar de censos, ¿sí? Entonces, a ver, voy a mover un poquito acá. Contarles qué es el INE. El Instituto Nacional de Estadística es un organismo público que tiene por objetivo el elaborar, supervisar y coordinar todas las estadísticas que se hacen en el país. ¿Bien? ¿Para qué? Bueno, para proveer de información estadística de calidad, confiable y oportuna para el desarrollo de políticas públicas, pero también para que la academia cuente con información para realizar investigaciones y estudios. Y por otro lado, también a la población, a las empresas privadas que pueden utilizar la información que generamos para la toma de decisiones propias. Por ejemplo, si yo quiero abrir un jardín de infantes, me gustaría saber si en las zonas adyacentes a donde yo voy a abrir el jardín de infantes, cuento con una cantidad de niños entre 0 y 5 años suficiente como para que sea un jardín de infantes sostenible en el tiempo, digamos, porque si estoy en una localidad donde la población es predominantemente adultos mayores, tal vez no sea oportuno poner un jardín de infantes. Entonces, no solo para políticas públicas sirven los datos que genera el INE, sino también para la población en general que pretende desarrollarse. ¿Bien?
Contarles que el Instituto de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística, no es algo creado hace poquito tiempo, sino que desde el año 1852 que existe un organismo a nivel nacional que se encarga de generar estadísticas. Así es el caso del inicio de esto, de la semilla del del Instituto Nacional de Estadística, que es la mesa de estadística, que en aquel momento dependía del Ministerio de Hacienda. ¿Bien? Con los años fue cambiando la denominación, cambiando el espíritu del organismo, pasando a ser una Dirección General de Estadística, luego la Dirección General de Estadística y Censos, pero hasta ese entonces dependía de, primero el Ministerio de Hacienda, después del Ministerio de Economía y Finanzas, y esto daba lugar a suspicacias, ¿no? Porque generamos información sobre, por ejemplo, el índice de precios al consumo, ¿sí? La inflación. Y si esto lo genera el Ministerio de Economía, puede generar suspicacias. Entonces se entendió que era importante que el Instituto Nacional de Estadística, por aquel entonces la Dirección General de Estadística en Censos, no dependiese del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que fuese un organismo independiente. ¿Bien? Así fue que quedó bajo la órbita de Presidencia de la República a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el año 85. Y es recién en el año 1993, cuando toma el actual nombre. ¿Bien? Pero además, en el año 94, yo sé que ustedes son habidos por la geografía, pero esto es un poquito de historia para saber dónde estamos. En el año 94 se crea la Ley 16.616 del Sistema Estadístico Nacional. Y es en ese entonces que se le otorga al INE el rol de rector de las estadísticas nacionales. Bien, por ahí un poco qué es el INE, ¿sí? Pero veamos qué hace el INE. Seguramente habrán oído hablar de el desempleo, ¿sí? De la inflación. Estos son datos que genera el INE, ¿sí? Genera estadísticas sobre las características sociodemográficas de nuestra población, ¿sí? Así es que la encuesta continua de hogares, que se realiza de forma ininterrumpida mensualmente desde el año 1968, que aborda los hogares del país, ¿sí? En realidad una muestra de los hogares del país, y se consulta sobre características de salud de la población, educación, trabajo, ¿sí? Ingresos. Y entonces podemos a través de esta encuesta de hogares conocer cómo es el nivel de empleo, la tasa de empleo y la tasa de desempleo en el país. También tenemos de manera continua en el INE generación de datos económicos, como pueden ser el índice de precios al consumo, es decir, la llamada inflación, las encuestas nacionales de remuneraciones, ¿sí? Con datos que son importantes, por ejemplo, a través de los datos que generamos con la encuesta nacional de remuneraciones, se ajustan los alquileres con la unidad reajustable de alquileres, ¿sí? Información que si bien manejamos, no tenemos del todo claro cómo es que surge, ¿bien? Entonces, estos son datos que genera el INE de manera continua. Pero también generamos otros datos que son puntuales, ¿sí? Y estos son los proyectos especiales. Por ejemplo,
El MIDES, a través del INJU, quiere saber cómo están los jóvenes y los adolescentes en el Uruguay. Y entonces se presentan ante el INE con estas inquietudes y nos solicitan realizar un relevamiento, ¿sí?, de ciertas características de los jóvenes y adolescentes del Uruguay, y nosotros realizamos la encuesta nacional de adolescencia y juventud. O el MIDES, a través de Uruguay Crece Contigo, quiere conocer cómo está la niñez en el Uruguay, y bueno, nosotros hacemos la encuesta nacional de desarrollo infantil. Eso en cuanto a proyectos puntuales que aparecen de acuerdo a la demanda coyuntural. Pero también tenemos convenios internacionales a los que el país tiene que, si bien en algún momento se acopló, hay que materializarlos. Entonces, es ahí que el INE realiza censos, ¿sí? A nivel internacional, los países acordaron que cada 10 años se realizan rondas censales donde todos nos ponemos a realizar nuestros censos. Bien, dice Naciones Unidas que los censos son las operaciones logísticas más grandes que puede tener un país en tiempos de paz. Imagínense lo que es un censo, ¿no? Pero ¿qué es un censo? Un censo no es nada más y nada menos que una encuesta particular donde, en lugar de ir a una muestra, de conocer las características que tienen unos pocos individuos del universo a estudiar, tenemos que conocer a todos esos individuos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de censos de población, hogares y vivienda, podríamos decir que un censo es una foto donde podemos saber cuántos somos los que vivimos en Uruguay, dónde vivimos y qué características tenemos, ¿sí? Con estos datos, nosotros podemos saber cuántas viviendas hay, dónde están, qué características tienen, si están ocupadas, si están desocupadas, ¿sí? ¿Cómo está la ruralidad? Si se está poblando, si se está despoblando. Podemos saber qué nivel educativo tienen los niños, los adolescentes, los adultos. Son todas datos e información que nosotros podemos obtener de un censo, ¿sí? Un censo se realiza, en teoría, cada 10 años. Año más, año menos, pero cada 10 años en el mundo se están realizando censos. En este momento estamos en la ronda 2020, ¿sí?, donde todos los países están haciendo sus censos. Y el Uruguay no está ajeno. En el año 21 nosotros comenzamos a preparar el censo que se realizó el año pasado. Contarles un poquito aspectos metodológicos de este censo, ¿sí?, del censo 23. Como les decía, los censos se realizan en Uruguay desde 1852. El censo del 2023 es el 9º censo de población, hogares y viviendas. Si bien la idea es hacerlo cada 10 años, por temas coyunturales, en Uruguay han pasado periodos intercensales que van bastante más allá de los 10 años. Pero bueno, en fin, llevamos 9 relevamientos censales realizados en el Uruguay. A manera de anécdota, contarles que el primer censo del Uruguay, aquel en 1852, año de creación de la Mesa de Estadística, el censo de población lo llevó adelante el presidente de la República de aquel entonces, Francisco Giró, que salió con un grupito de 10, 12 personas, subidos a caballo y en carros carretas, a recorrer todo el Uruguay haciendo un inventario
de quiénes residían en el Uruguay y qué características tenían, qué animales tenían. También, si eran enfermos, si eran sanos. Es muy interesante ver los datos de ese censo. Pero ese es el primer censo y este que estamos transitando ahora, y digo transitando porque si bien ya relevamos el año pasado los datos censales, los estamos procesando para poder publicarlos a la brevedad. Contarles que hasta el año 96 los censos se hacían en un día, ¿sí? Seguramente los más jóvenes no se acordarán, pero los que tenemos algún añito más, recordamos el censo como el día en el que teníamos que quedarnos en nuestras casas esperando que llegara el censista. Sí, era un día donde se paraba el país y todos teníamos que esperar en el censista en nuestras casas. Entonces el censista o la censista venía y nos preguntaba por dónde habíamos pernoctado la noche anterior a ese relevamiento. Esos censos se llaman censos de hecho, ¿sí? Es donde pernoctamos la noche anterior. Esos censos, si bien ya el censo en sí es un operativo monstruoso por su tamaño en cuanto a logística, también hacerlo en un día tiene un costo país muy grande, porque tenemos que parar servicios, industrias durante ese día, ¿sí? Se declara feriado nacional y todo el mundo tiene que quedarse en su casa, no puede ir a trabajar. Costo país que tiene el frenar el desarrollo del país un día es enorme. Entonces, a nivel internacional se fue cambiando la metodología y los censos ya no son de un día, sino que son censos de derecho, ¿sí? Y que indagan por dónde residimos habitualmente, ¿sí? Cuando, no sé si ustedes recordarán, el año pasado los censistas pasaban y preguntaban quién reside habitualmente en esta vivienda. ¿Bien? Entonces eso ya es un cambio metodológico que hemos venido aplicando. Si bien este último no es donde se dio el cambio, ya llevamos 2004 y 2011 haciendo censos de derecho. Pero es una cuestión metodológica que es importante conocer. Una innovación para el censo 23 es la modalidad mixta de recolección. En los censos hasta el 2004, la recolección se hacía a través de papel, cuestionarios papel enormes, difíciles para el censista, que necesitaban además, una vez relevado, ¿Nos escuchan ahí? Lucía. Ah, pensé que era solo a mí que se me había trancado. Entonces debe ser la conexión de la ponente. Ya le mandamos un... Sí. Espera. Ah, hola Lucía. perdón, perdí la conexión. Sí, Susana. Gracias. Disculpen. Bueno, no sé dónde me quedé, vi que perdí conexión nomás. Pasan las mejores familias. Estabas en la modalidad en los papeles, en el registro de Bien, bueno, Cuatro. en 2004, hasta 2004, los formularios se hacían papel,
¿sí? Y desde 2011 se empezó a relevar en formato electrónico a través de dispositivos celulares, ¿sí? Luego, en este 2023, se abrió la oportunidad a que las personas se autocensaran a través de una página web, ¿sí? Aprovechando, buscando lo positivo, lo negativo, aquello del COVID, que nos abrió la puerta a este tipo de comunicación más virtual, y también fue un empujón grande para que nos animáramos a usar más tecnología. Contarles que, además de esto, fuimos por aplicar tecnología en todos los pasos que pudiéramos. Por ejemplo, en el reclutamiento de los censistas, en buscar cómo monitorear las actividades de campo, ¿sí? De una manera más oportuna, tener datos más anticipados en el tiempo, para tener más márgenes de acción en esto que es un operativo de una logística muy grande, ¿sí? Entonces, tuvimos una modalidad mixta de recolección, apelamos a reclutamientos automáticos de personal de campo. También tuvimos desafíos que ahora un poquito más adelante los vamos a ver, y para eso implementamos incentivos. Y bueno, también la tecnología y la aplicación de tecnología nos permitió hacer abordajes diferenciados de acuerdo a diferentes realidades. Por ejemplo, no es lo mismo censar la ruralidad que censar en el área urbana. No es lo mismo censar el área urbana en una trama ordinaria que en una trama de asentamientos irregulares, ¿sí? Entonces, la tecnología nos permite también hacer abordajes diferenciales en cuanto a diferentes realidades. Bien. El censo, como les decía, no solo nos permite contar cuántos somos y dónde vivimos, sino también caracterizarnos. ¿Bien? Generalmente los censos caracterizan las viviendas, ¿sí? Para saber qué condiciones tienen, cómo son respecto a las características constructivas, ¿sí? De qué materiales son las paredes, los techos, los pisos, si tienen acceso al agua potable, cómo se deshacen de los residuos, qué tipo de evacuación tienen en los baños, si tienen baños que son de uso exclusivo del hogar. Características de la vivienda. Después tenemos características de los hogares, ¿sí? El acceso a los diferentes elementos que hacen al confort del hogar, ¿sí? Con qué energía utilizamos para cocinar, para calefaccionarnos, si tenemos acceso a cierto tipo de electrodomésticos, si tenemos vehículos, si tenemos televisor, si tenemos acceso a internet, ¿sí? Todo lo que hace a confort del hogar. También caracterizamos a las personas, ¿sí? En cuanto a su sexo, su edad, su nivel educativo, su ocupación, ¿sí? Si tienen discapacidad o no. Y entonces ahí, en esto de la discapacidad como apertura de puerta a nuevos temas emergentes, es que en este censo 2023, a diferencia de los anteriores, incluimos temas, por ejemplo, la identidad de género, ¿sí? A nivel nacional tenemos una normativa que cada operación estadística que se realice debe de tener una pregunta que indague sobre la identidad de género de las personas, ¿sí? Después, además,
de la identidad de género, que estamos obligados por ley. Incluimos otros temas emergentes, como les decía, la discapacidad. Si tenemos discapacidad para ver, para oír, para entender, para vestirnos solos, para hacer tareas. Discapacidades para identificar trastornos del espectro autista. Pero no son solo temas a nivel salud, sino tenemos temas nuevos, interesantes a partir de realidades como las surgidas a partir del COVID, donde es importante saber cómo cambió la matriz de trabajo. ¿Sí? Ya no es tan 100% de que trabajamos de manera presencial. Ahora el teletrabajo es algo que se ha impuesto y que ha cambiado también las características de movilidad de las personas. ¿Sí? Antes la gente vivía en Montevideo y trabajaba en Montevideo, y luego de la pandemia hemos visto que la gente sigue trabajando para empresas que están en Montevideo, pero ahora están viviendo en otras partes del país e incluso fuera del país. Entonces, esto de saber cómo afecta el teletrabajo es un tema que es interesante para estudiar. También incluimos preguntas que nos ayudan a responder cómo está el Uruguay frente a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS, que están acordados a nivel internacional. Y, por ejemplo, algo novedoso también en este censo 2023 es que indagamos sobre si las personas, los hogares o las viviendas se habían visto afectados por eventos climáticos adversos. Por ejemplo, si la vivienda había sufrido inundaciones en los últimos 5 años, si habían tenido problemas de algún otro efecto climático, como tornados, ¿sí? Entonces, de manera de poder identificar a nivel país puntos donde abordar con política pública para evitar que estos, si bien los eventos climáticos se van a seguir dando, que las personas no se sientan perjudicadas por los mismos. Entonces, es información que nos va a brindar el censo 2023. Contarles rápidamente la línea de tiempo de este censo 2023. Allá por comienzos del año 21, en marzo, por decreto, se facultó al INE a comenzar con las tareas preparatorias del censo 2023. Durante mitad del año 21 y de todo el año 22, nosotros estuvimos haciendo pruebas piloto para implementar estas innovaciones que planteábamos para el censo. Fue así que a final del año 22 pudimos dejar activo en la página web un sitio para hacer la inscripción de las personas que quisieran trabajar en el censo en campo, ¿sí? Entonces ahí les pedíamos que la gente se identificara con nombre, apellido, cédula de identidad y demás, pero también que nos dijera, se ubicara en un mapa donde vivía. Y ahora después les voy a contar por qué es, ¿bien? Pero teníamos georreferenciados todos los postulantes del censo de población. Durante enero y febrero del año 23 realizamos el precenso. Para ustedes que son entendidos en temas de geografía, esto les va a resultar bastante amigable. El precenso es básicamente una actualización cartográfica de los mapas que teníamos 2011, que estuvimos trabajando durante aproximadamente 3 años antes de la salida a campo,
con imágenes satelitales, imágenes de vuelos para conocer la geografía nacional, y se fueron haciendo las actualizaciones cartográficas a través de la herramienta QGIS, y eso como trabajo de escritorio. Pero claro, después teníamos que ir a campo a verificar que efectivamente eso que nosotros habíamos visto y dibujado en la herramienta informática se relacionara directamente con la realidad. Entonces, en este periodo entre enero y febrero 2023, tuvimos algo así como 1.200 personas trabajando en campo, y lo que hacían era a todas las localidades del país, iban con una carga asignada, así una cantidad de manzanas asignadas, y tenían que verificar si efectivamente lo que veían en la realidad condecía con los mapas que ellos llevaban, ¿sí? Si condecían, hacían un relevamiento de todas las direcciones que estaban en esas manzanas asignadas, y si no, lo que hacía era, con el dispositivo que estaba georreferenciado, se hacía un trazado de la realidad. Eso se devolvía a las oficinas, se volvía a hacer los dibujos en QGIS y de vuelta iba a territorio para validarse. De esta manera, una vez finalizado el precenso, el INE cuenta con una base cartográfica actualizada y verificada en campo. ¿Esto que nos permite? Tener las capas, los shapes, hasta nivel de localidades y zonas rurales, con direcciones geolocalizadas, ¿sí? Y todo esto ayuda a fortalecer el sistema único de direcciones. Este sistema único de direcciones es un registro de direcciones que lleva la Oficina de Infraestructura Geoespacial, ¿sí? Del Estado, que nos permite varias cosas. A nivel operativo de censo nos permitía organizar el trabajo de campo, de territorio, de una manera mucho más precisa. Nos permite además tener para el futuro, o sea, el periodo intercensal, 10 años más, información geolocalizada de todas las viviendas del país. Pero además esto potencia el análisis de datos porque podemos vincular los datos a territorio. ¿Bien? Esto fue lo que hicimos durante enero y febrero 2023. En esa instancia, una vez terminado el precenso, el INE contaba con un registro de viviendas geolocalizadas de todo el país. ¿Bien? Entonces, si vemos aquella foto que yo les decía de cuántos somos, dónde vivimos y qué características tenemos, teníamos el primer paso. Sabemos dónde están las viviendas del país, ¿sí? Ahora tendríamos que ponerle personas a esas viviendas y caracterizar a esas personas. Para eso, vamos a la siguiente etapa, el relevamiento de información. Relevamiento que, como dije, en esta instancia fue multimodal. Tuvimos una parte web y una parte presencial, ¿sí? Parte del precenso también incluyó poder asociar los contadores de energía eléctrica a territorio, ¿sí? Entonces, cada vivienda que tenía un suministro de energía eléctrica con un contador, a través del precenso nosotros pudimos decir, bueno, este contador está ubicado en Montevideo, en la Ciudad Vieja, en la calle Liniers, al número 1280. Bien, y así con cada uno de los más de 1,5 millones de contadores
que existen en el país. Esto nos abrió la puerta a que la gente pudiese contestar vía web desde donde estaba, asociar las personas con un contador. Y después, en el presencial, nosotros podíamos verificar que efectivamente esa persona que contestó vía web estaba contestando desde el lugar correcto. Y quien no había contestado web, bueno, lo podíamos entrevistar. Ahí estuvimos entre finales de abril y principios de septiembre con todo el relevamiento presencial. Y bueno, a partir de ahí empezamos a procesar los datos y ahora en diciembre de este año vamos a hacer la publicación de los datos censales. Contarles que esto no fue un camino de rosas, tuvimos muchísimos desafíos, pero 3 de los desafíos más grandes que tiene relevar un censo son, primero, el relevamiento de los datos, ¿sí? Luego, gestionar personas y también gestionar el relevamiento presencial. En cuanto al relevamiento de datos, nosotros, pensando en la situación sufrida durante el COVID, nos resultaba interesante buscar opciones donde las personas no tuvieran que estar expuestas a un censista, ¿sí? Por ejemplo, si había un rebrote durante el censo, nosotros no podíamos exponer ni a los censistas a contagiarse, ni a que las personas se contagiaran por la interacción con un censista. Entonces, cobró mayor importancia esto de poder censarse, autocensarse a través de la web. ¿Es una metodología innovadora? Sí, pero el país también estaba preparado porque ya había tenido unos años donde la inyección de tecnología, el abordaje a las herramientas informáticas en los diferentes niveles etarios del país había crecido bastante. Pero era un desafío, porque si bien yo les decía que un cuestionario papel es un desafío en cuanto a seguridad para poder saber dónde está y mantener esa información custodiada, segura, ¿sí? Cuando hablamos de información electrónica, estamos en lo mismo. Tenemos que tener un servicio orientado a la población, pero que sea seguro, que nos permita que si a todos los uruguayos se nos ocurre conectarnos al mismo tiempo al formulario web, todos pudiéramos hacerlo. Que fuera fácil de hacer, ¿sí? Que no tuviera problemas de interpretación, pero también que fuera accesible, que una persona ciega, por ejemplo, también tuviese la oportunidad de responder el censo web. Todo esto nos lo permite la informática, la tecnología. ¿Bien? Este censo web, como les decía, también tenía su pata de georreferenciación a través de los contadores de energía eléctrica, que fue lo que georreferenciamos en el precenso. Nos interesaba también cuidar la calidad de esa información, ¿sí? Y también veíamos que la respuesta a este censo web iba a ir muy de la mano con la comunicación que nosotros pusiéramos en eso, ¿sí? Y también, algo que no es menor, un desafío enorme que todos sabrán es la gente no responde a encuestas, no responde a censos, no atiende los teléfonos. Entonces, teníamos que buscar una manera innovadora de, bueno, darle una contrapartida a la persona o la posibilidad de una contrapartida a la persona frente al brindar los datos. Y así fue que surgió el sorteo de los celulares para quien respondiera web. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, un poquito de números, porque a nosotros en el INE nos gusta apoyar los relatos con números, mostrarles. Acá ven la evolución de los casos que respondieron web
por día. Como todos los uruguayos, si ven, el comienzo es el 29 de abril y un primer cierre tuvimos acá cerca del 17-18 de mayo. Como era de esperarse, y el mismo comportamiento tuvo en Argentina, sobre el final, el último día del formulario web, tuvimos un pico de respuesta, superando los 70.000 respuestas en el día. Y luego dimos un segundo cierre y otra vez el mismo comportamiento. Para ver un poquito, comparar cómo es la respuesta web y la respuesta presencial, en un día teníamos un promedio de casi 26.000 respuestas web y solo 3.700 respuestas presenciales. Y acá esta que también está interesante es, cuando nosotros salíamos a hacer propagandas del censo, bueno, la respuesta iba en aumento. Si ven acá, sobre el final de la gráfica esta corresponde cuando se hizo la campaña de bien público, ¿sí? Campaña en todo el país, masiva, televisión, radio, redes sociales, todo. Y cuanto más salían los spots publicitarios, mayor era la respuesta de la web. Otro desafío enorme que tuvimos era el de gestionar los recursos humanos. El INE tiene normalmente en el entorno de los 300 funcionarios. Y pasamos en cuestión de 2 meses de tener 300 funcionarios a tener más de 6.000 funcionarios trabajando a la vez. Tarea no menor. Pero además, estos más de 6.000 personas que se requerían no eran trabajando en lugares concentrados, sino que teníamos que tener censistas hasta en localidades pequeñas, tal vez de 10 personas teníamos que tener un censista. Teníamos que capacitarlos, teníamos que enviarle los elementos para trabajar. Entonces, necesitábamos un proceso muy ágil de selección, contratación, capacitación. Y ahí apelamos otra vez a herramientas informáticas. Y se acuerdan que yo les decía que a la hora de inscribirse, nosotros le pedíamos que nos dijera dónde vivía. Con esa información, nosotros veíamos dónde era que nos estaban faltando por relevar, viviendas por relevar, y lo que hacíamos era enviar a los censistas que vivían a pocas cuadras de donde teníamos esas viviendas sin relevar. Esto nos permite la tecnología, pero también nos permite tener sistemas georreferenciados. Bien. Es un poquito contarles el desafío del reclutamiento. Hay un poco para ver en números, tuvimos 100.000 inscriptos y en 48 horas pudimos hacer la contratación y capacitar y citar a capacitar a más de 8.000 personas. Otro de los desafíos era poder gestionar de manera oportuna todas esas 6.000 personas que estaban dispersadas por el campo, ¿sí? Por el territorio nacional. ¿Cómo hacíamos esto? De manera centralizada. Teníamos un equipo, comunicación vía WhatsApp, y entonces nosotros sabíamos qué era lo que le estaba pasando. Acá en Montevideo sabíamos qué le estaba pasando al censista que teníamos en Paso Cementerio, ahí, sobre el borde en Salto. Podíamos saber a quien teníamos trabajando en Belén qué era lo que le estaba pasando, qué problemas tenía, qué consultas tenía, ¿sí? Entonces, esto también es gracias a la tecnología, gracias a poder referenciar la información. Esto es un poco los monitoreos, teníamos a la persona, sabíamos en qué lugar estaba trabajando, cómo venía su productividad. Teníamos también medidos
las consultas que hacían por día, de qué eran esas consultas, por ejemplo, consultas sobre el dispositivo, consultas sobre temas de recursos humanos, consultas conceptuales, y veíamos cómo a medida que iban cobrando experiencia los censistas, las consultas conceptuales iban bajando. ¿Bien? Todo esto es monitoreo. La georreferenciación de los datos nos permitió hacer un reclutamiento más efectivo del personal que trabaja en territorio, hacer una verificación cartográfica durante todo el proceso, el precenso, todo el proceso del precenso, armar las cargas de relevamiento, porque nosotros sabíamos, a través de los datos de UTE, un número aproximado de personas que había en cada manzana, y entonces podíamos saber qué carga de trabajo le podíamos dar y a qué censista, de acuerdo a cómo se ubicaba, cuán distante estaba de ese lugar de relevamiento. Y también nos permitía ver cómo iba avanzando el campo. Pero además nos va a permitir, una vez que publiquemos los datos, difundir datos con diferentes niveles de desagregación, hasta niveles de manzana en algunos casos, ¿sí? Y poder vincular la información. Algo que no les conté fue que, además del censo 2023, en paralelo, nosotros estuvimos trabajando en un censo basado en registros administrativos. Los registros administrativos son otras fuentes de información. ¿Qué son los registros administrativos? Datos que nosotros, como residentes del país, vamos dejando cada vez que interactuamos con un organismo público o con una empresa privada, ¿sí? Por ejemplo, si trabajamos, bueno, nosotros somos cotizantes en BPS, pero nos atendemos en la salud. Bien, entonces tenemos un registro en el sistema de salud, ¿sí? En la mutualista, en asistencia pública, tenemos un registro. Nos educamos. Tenemos un registro en la en secundaria, en UTU, ¿sí? En cada lado donde nosotros interactuamos en el Estado, tenemos un registro. Y eso es base de información. Esa es información que nosotros podemos explotar de una manera mucho más económica. Entonces, en INE armamos un sistema de registros donde interrelacionamos todos esos registros, ¿sí? Y podemos saber las personas que viven en el país, dónde trabajan, dónde viven, ¿sí? Las empresas, dónde están ubicadas, y ahí podemos ir relacionando y también generar información estadística. Es bueno también aplica decir que si bien el INE cuenta con todo este tipo de información, nosotros, como parte de nuestro cometido, es generar estadísticas a nivel agregado, ¿sí? Nosotros, por la ley 16.616, no podemos brindar información identificada ni aún que venga un juez y lo pida, ¿sí? Eso es importante también decirlo. Es siempre información a nivel agregada. No se pueden identificar individuos en la información que nosotros damos. Entonces, este censo, basado en registros, nos permite también hacer un paso hacia el futuro, ¿sí? Porque ya en los países escandinavos, por ejemplo, no se realizan censos de forma tradicional, sino que se migra desde hace ya más de 20 años, se llevan censos basados en registros, censos que se pueden actualizar año a año con un costo menor y tiene las mismas virtudes que un censo tradicional, porque nosotros podemos vincular la información al territorio, hacer análisis geoespaciales de toda esa información y de una manera mucho más económica. Eso es en cuanto al censo de población,
¿sí? Censo en el que aproximadamente somos 3,5 millones de personas. Pero no es el único censo que actualmente está llevando el INE. También el INE está apoyando al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la realización del Censo General Agropecuario. Porque no solo contamos personas, también tenemos que conocer cómo es la realidad del territorio. ¿Bien? Entonces, el Censo General Agropecuario comenzó en el año 22. El Ministerio de Ganadería empezó a relevar información de la realidad del agro del Uruguay, y el año pasado, una vez que terminamos con el censo de población, vino al INE y nos pidió ayuda para poder terminar este relevamiento. Es así que les cuento que actualmente estamos llevando a cabo el censo agropecuario, tomando lo que ya se trabajó durante el 22 y terminando de hacer ese relevamiento. Durante el año 22 se relevaron en el entorno de las 5 millones de hectáreas, y nosotros en INE, a partir del marzo de este año que empezamos a hacer el relevamiento efectivo, ya íbamos censadas poco más de 8,5 millones de hectáreas censadas. ¿Qué censa el Censo General Agropecuario? Bueno, todos los padrones rurales con 1 hectárea o más. Es decir, tenemos que cubrir 17 millones de hectáreas. En este censo, durante el 22, se utilizó una modalidad de relevamiento presencial. Luego de la experiencia que tuvimos nosotros con el censo de población, en esta segunda etapa del censo agropecuario, sumamos al relevamiento presencial el censo web y el censo telefónico, basados en la experiencia que tuvimos en el censo de población, y resultó ser bastante eficiente a nivel de relevación de las explotaciones agropecuarias. Contarles que el Censo General Agropecuario releva información de la tierra, ¿sí? De cómo se explota la tierra, de quién explota la tierra, qué características tienen esas explotaciones, ¿sí? Quiénes trabajan en esas explotaciones. Eso es un poco lo que releva el censo agropecuario. Y si ustedes ven ahí, yo les puse que identificábamos a los productores con cédula de identidad, con RUT, y caracterizamos las explotaciones agropecuarias en cuanto a su uso del suelo, si cuentan o no con DICOSE, qué tipos de cultivos tienen, cuánto es la superficie. Pero no es caprichoso que pidamos esos 3 datos: cédula de identidad del productor a la productora rural, el RUT de la explotación y los DICOSE que puedan tener estas explotaciones. ¿Por qué? Porque con esta información, cédula, RUT y DICOSE, nosotros podemos vincular la información que nos brinda el productor con registros que tiene el Ministerio de Ganadería. Entonces, lo que hacemos es acortar el tiempo de relevamiento. ¿Para qué le voy a preguntar al productor cuántas cabezas de ganado tiene de leche, ¿sí? Si yo a través del número de DICOSE tengo en registros que para el DICOSE número X tiene tantas cabezas de ganado lecheras, tantas cabezas de ganado de carne, ¿sí? Entonces lo que hacemos es alivianarle la carga de respuesta de la población, ¿sí? Ya no tengo que preguntarle esos datos porque los tengo de registros. Si le pregunto la cédula,
no tengo que preguntarle cuál es la edad que tiene, ¿sí? Esos datos los tengo a partir de registros administrativos y para el productor, un formulario que podría llevar 1 hora, tal vez lleve 10, 15 minutos. Y de esta manera ganamos todos. Lo que sí se pregunta son características que los registros o bien no los tienen o la calidad de esos registros no son adecuadas para generar información. Como por ejemplo, la bichera, ¿sí? Si los animales han tenido bichera, ¿cuándo? ¿Qué tratamiento se les ha dado? Si tienen perros, si están castrados, si no. Esa información que los registros o bien no las tienen o la calidad de esos registros no son buenos. Esto capaz que les resulta más interesante que todo lo que les he contado antes. Les voy a mostrar un poquito cómo es que nosotros hacemos el seguimiento de campo. Brevemente, porque me deben estar quedando algo así como 5 minutos. Contarles que, por ejemplo, acá, a ver si esto funciona. Acá tenemos el territorio nacional, ¿sí? Y podemos ver a nivel de departamentos qué padrones aún tenemos sin censar. ¿Qué padrones hemos censado en el 2024? ¿Y qué padrones tenemos? Por ejemplo, ahí tenemos acá para... A ver. Bueno, acá tenemos para Artigas. Podemos ver los que se han censado en el 2022, en el 2024 y los que aún nos quedan por censar, que son estos que están acá en blanco. También les puedo mostrar aquí, por ejemplo, cómo es que nosotros visualizamos, ¿sí?, territorialmente las cargas de trabajo. Esto es el monitor, por ejemplo, del censo de población. Nosotros sabíamos que en esta zona nos quedaban pendientes de relevamiento 4 viviendas. Y podíamos tener aquí el detalle de las viviendas que quedaban por censar para ir a buscarlas. Cada color son grupos de trabajos diferentes. También tenemos por acá, a ver otra que les puedo mostrar. Esto también. Esto es un abordaje diferencial, donde estamos yendo a lugares que por seguridad no podíamos enviar un censista solo, sino teníamos que mandar grupos de censistas. Así vemos aquí es el grupo 9, ¿sí?, que está asignado a estos de color azul. Tenemos 12 casos pendientes y así era que nosotros podíamos ver. Estos otros, por ejemplo, los violetas son los del grupo 7 y sabíamos qué cantidad de viviendas pendientes tenían por relevar en el momento real, ¿sí? Y ahora, para el censo agropecuario, vieron que yo les mostraba acá, por ahí, tenemos Salto, en Salto, y acá les muestro, bueno, esto es más bien Artigas. Esta es una carga de trabajo que le vamos a asignar a un censista de los que van a salir el próximo 14 de octubre a trabajar acá.
Entonces, el censista va a tener los padrones que tiene que relevar y sobre cada padrón, ¿sí?, va a tener el contacto y va a poder ir a visitarlos o llamarlo por teléfono. Lo mismo ocurre aquí, a ver si podemos ver. Tenemos para el padrón los datos de contacto de cada uno de los propietarios de esos padrones. De esta manera nosotros tenemos referenciados y podemos hacer un seguimiento diario de cómo se está trabajando y cuál es el avance del operativo de CAP. Y bueno, creo que ha sido mucha información, muy rápido. Espero que algo haya quedado. De todas maneras, si quieren más información, les dejo disponible aquí mi correo, pero también contarles que el INE, a través del área de difusión, está abierto a realizar presentaciones y evacuar dudas y orientar en el trabajo de los datos a toda la población. Así que siéntanse libres de contactarse con nosotros para ahondar en algún tema que les resulte interesante o que entiendan necesario. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, Lucía. Y ahora abrimos espacio a preguntas, las cuales las pueden hacer activando el audio o en la caja de comentarios. Bien, ya tenemos algunas preguntas en los comentarios. La primera de Patricia: ¿cuándo se publicarán los resultados del Censo General Agropecuario? Sería la primera pregunta. Bien, los datos del Censo General Agropecuario se van a publicar en el primer semestre del año próximo. Muy bien. Y otra pregunta: ¿se relevan aspectos vinculados a las técnicas o tecnologías utilizadas por los productores? Bien, ese tipo de aspectos se relevan a través de encuestas. Los censos, como son operativos muy grandes, muy extensos en unidades a relevar, son costosos y no es posible incluir la totalidad de, de la información para hacer análisis. Entonces, lo que se hace es, el censo genera un marco, ¿sí?, de explotaciones agropecuarias y luego sobre este marco se realizan muestras y sobre esas muestras más pequeñas es que se indagan de este tipo de aspectos sobre técnicas de cultivo, tecnologías aplicadas. Por ejemplo, este censo servirá de marco para hacer una indagación sobre cómo es el manejo de las aguadas por parte de los productores y su preparación frente a posibles futuras sequías. Entonces, este va a ser un marco para ese tipo de abordajes de otros temas más puntuales. Bueno, acá estoy viendo en el chat que Rodolfo nos está felicitando por el trabajo y es cierto, sí, para nosotros es un valor muy, pero muy importante la independencia técnica que tenemos. Somos un organismo netamente funcional al Estado, pero independiente de los gobiernos.
Y eso creo que es lo que nos da esa legitimidad y lo que evita que tener críticas partidarias, político-partidarias. Bien, también Sebastián Huelmos te agradece. Y bueno, si nadie tiene alguna pregunta, vamos finalizando. Muchísimas gracias, Lucía, por tu presentación. Gracias a ustedes.